Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu academia. El día de hoy vamos a ver el tema de la sangre de Cristo. ¿Sabes? El derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz es el factor que hace posible la reconciliación entre Dios y la humanidad. Es el factor que hace posible que nuestros pecados sean perdonados y que nosotros fuéramos aceptados por Dios. Hebreos 9:22 nos dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hacen remisión de pecados. Porque sabes, la vida está en la sangre. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado, es decir, la sangre, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La realidad es que cuando nosotros pecamos, ganamos la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabes, es por la sangre de Jesús que nosotros podemos tener vida. Cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre representó el sacrificio expiatorio por nuestra vida. Él nos hizo uno con Dios debido a que Él derramó su sangre. Bien, y para entender un poquito más a detalle cómo la sangre de Cristo nos hace limpios y puros delante de Dios, y cómo es que a través de la sangre de Cristo nuestros pecados son limpiados, vamos a estudiar más a profundidad qué es lo que el pecado hace en nuestras vidas. En primer lugar, el pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, nuestras iniquidades nos dividen de la presencia de Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de nuestro Dios. En segundo lugar, el pecado nos hace sentir culpables. Salmos 38:4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Alguna vez te has sentido tan fatal debido a algún pecado, alguna equivocación, algún secreto? Y es muy curioso cómo muchas veces todo este pecado, estas experiencias, estos actos impuros que hemos cometido vienen a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestro corazón, y empiezan a taladrar nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestra conciencia, y el pecado es tal que nos hace sentir culpables. Aquí David nos está diciendo: mis pecados se han agravado sobre mi cabeza, es decir, me están haciendo sentir muy mal. Mi conciencia no me deja tranquilo, y dice: y como carga pesada, como si estuviera cargando algo que no soporto, que no aguanto, que me está doblando, que me está rindiendo, se han agravado sobre mí. Así es, el pecado muchas veces nos hace sentir culpables. En tercer lugar, y ligado al segundo punto, el pecado permite que Satanás nos acuse. Sí, el pecado permite que Satanás nos acuse. Apocalipsis 12:10 dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Satanás es conocido como el acusador, y cuando muchas veces viene a ti la culpa, Satanás, dice aquí Apocalipsis, que está de día y de noche acusándonos delante de Dios.
Así que Satanás muchas veces se encarga de tomar estas equivocaciones, este pecado, y de estarnos constantemente acusando y acusando delante de Dios, y es aquí cuando la culpa viene a nuestra vida. En cuarto lugar, el pecado demanda la pena de muerte. El pecado demanda la pena de muerte. Ezequiel 18:4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. El pecado demanda la muerte. Entonces, lo que el pecado hace en nuestras vidas es separarnos de Dios, hacernos sentir culpables, permite que Satanás nos acuse y demanda la pena de muerte. Eso es todo lo que el pecado puede hacer en nuestra vida. Pero hay una buena noticia, que tenemos la sangre de Cristo, la sangre que fue derramada, la sangre que fue sobre la cruz de Jesús, y esa sangre tiene un significado especial para Dios. Vamos a estudiar ahora lo que la sangre de Cristo es para Dios. Primera de Juan 3:4 dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabes? Cuando Dios revela la ley a Moisés, la ley decía que el pueblo, todas las personas, los integrantes del pueblo, debían ofrecer cada cierto tiempo un sacrificio de un animal, y que ese animal derramara su sangre para que los pecados del pueblo pudieran ser perdonados. Esa era la ley, porque la ley de no haber sacrificio, la ley demandaba la muerte a causa del pecado. Y es aquí donde entramos y podemos entender que la sangre de Cristo satisface plenamente la ley de Dios. La sangre de Cristo satisface plenamente la ley de Dios. En Éxodo 12 hay una historia profética que nos revela lo que la sangre de Jesús vendría a ser hoy en día para ti y para mí. En Éxodo 12, cuando el juicio de Dios viene sobre el pueblo de Egipto a causa de que Faraón no había liberado aún al pueblo de Dios, Dios le ordena a Moisés untar sangre de un cordero sobre los umbrales de la puerta de todos los judíos, de todos los israelitas. De esta forma, cuando el destructor pasara matando a todos los primogénitos, al encontrarse con esa sangre sobre las puertas de las casas de los israelitas, él sabría que esa sangre cubriría la casa de los hijos de Dios, y que en esas casas no tendría poder ni autoridad para matar a los primogénitos de aquellas casas. Eso es lo que la sangre de Jesús vendría a ser para nosotros más adelante. En primer lugar, de lo que la sangre de Cristo significa para Dios es, número 1, que la confraternidad con Dios es restaurada. Romanos 5, 8, 9 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Subraya esta parte ahí en tu Biblia que dice: estando ya justificados en su sangre. La sangre de Jesús viene a justificarnos delante de Dios y nos salva de la ira de Dios. En segundo lugar, somos redimidos. Vamos a leer Efesios 1:7, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos estudiado hasta aquí lo que el pecado hace y significa en nuestra vida. También hemos estudiado lo que la sangre de Cristo significa y representa
para Dios. Ahora estudiemos entonces lo que la sangre de Cristo significa para el hombre, lo que la sangre de Cristo significa para nosotros. Ya sabemos que la sangre de Cristo ha satisfecho completamente a Dios, pero ahora quiero decirte que la sangre de Cristo también puede satisfacernos completamente a ti y a mí de lo que la culpa a causa del pecado puede hacer en nuestras vidas. En primer lugar, la sangre de Cristo nos limpia de la culpa. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, es decir, fue el Cordero perfecto para el sacrificio por el pecado, y continúa diciendo: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias de la culpa del pecado. En segundo lugar, la sangre de Cristo nos santifica. Fíjate lo que dice Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre. La sangre de Cristo nos santifica. En tercer lugar, y este es un punto que me emociona mucho compartirlo, quiero decirte que la sangre nos acerca a Dios. Colosenses 1, 20, 22 dice: y por medio de Él, es decir, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de Jesús, ahora hay paz de las cosas que están en la tierra y las cosas que están en los cielos. Y continúa el versículo diciendo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Fíjate cómo es increíble, porque hablábamos hace un momento de cómo el pecado nos separa delante de la presencia de Dios y además nos hace sentir culpables. Dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Y en cuarto lugar, y este es uno de mis puntos favoritos de esta clase, quiero decirte que la sangre de Cristo nos da la confianza o valentía para entrar delante de la presencia de Dios. Hebreos 10, 19, 22, y espero que después de esta clase este versículo se convierta en uno de tus favoritos. Nos dice Hebreos 10, 19, 22: así que, hermanos, es decir, toda la iglesia de Dios, todos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, todos aquellos que estamos en una búsqueda constante de Dios, de conocerle, de su verdad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Sabes? El lugar santísimo era ese lugar en el Antiguo Testamento donde la presencia de Dios habitaba, y solo una persona tenía acceso a ese lugar. Solo el sumo sacerdote tenía acceso a la presencia de Dios. Nadie en el pueblo podía entrar y acercarse al lugar santísimo. Pero ahora nos dice Hebreos, gracias a la sangre de Jesús, y es aquí donde encontramos la importancia y el significado y el valor y lo precioso que es la sangre de Jesús. Gracias a la sangre de Jesucristo, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Continúa el versículo diciendo: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. También en la Biblia encontramos la historia de cuando Jesús completa el sacrificio. El velo del templo
ese velo que separaba al pueblo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. No creo que sea una casualidad que un velo de tal importancia se rasgara de arriba hacia abajo y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Continúa diciendo: esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, el sacerdote, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da la confianza y valentía plena para entrar delante de la presencia de Dios. La presencia de Dios ha dejado de ser un lugar exclusivo para una persona y ahora tú y yo tenemos acceso por la sangre de Jesús a la presencia de Dios. Yo espero que este punto te emocione tanto como a mí, porque eso representa que yo puedo orar, puedo clamar, puedo adorar y saber que tengo pleno acceso por la sangre de Jesús a la presencia de nuestro Dios. Y en quinto lugar, la sangre de Jesús nos perfecciona ante la presencia de Dios. La sangre de Jesús nos perfecciona. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, Jesús nos hizo perfectos para ser siempre santificados delante de Dios. Ok, hasta aquí hemos estudiado lo que el pecado hace en nuestras vidas, lo que la sangre de Jesús hace para con Dios, lo que la sangre de Cristo Jesús hace para el hombre, pero quiero decirte que también la sangre de Jesús tiene implicaciones para el diablo mismo. Así que vamos a estudiar lo que la sangre de Jesucristo es para el diablo. Hebreos 9:11-14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, nos echó de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En primer lugar, entonces, digamos que la sangre de Cristo coloca a Dios del lado del hombre contra el diablo. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero decirte esto nuevamente: si Dios es con nosotros, es decir, si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora el diablo no tiene fundamentos para sus acusaciones en contra de aquellos que han recibido la obra redentora de Cristo por sus vidas. En segundo lugar, la sangre de Cristo disuelve todos los derechos legales de propiedad de Satanás. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabes? Redención significa comprar de vuelta. Es decir, ahora estamos bajo posesión de un nuevo dueño. Y el pago que se pagó por nosotros es la misma sangre y el derramamiento de nuestro Señor Jesús. También vamos a estudiar lo que la sangre de Cristo nos ha traído a nuestras vidas. En primer lugar, la sangre de Cristo ha traído pureza a nuestro corazón.
Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado tan grande que pueda impedir que la sangre de Jesús te limpie completamente y plenamente para que puedas ser puro delante de la presencia de Dios. En segundo lugar, la sangre de Cristo nos ha traído vida eterna. Juan 6:53-54 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La sangre de Jesús nos ha traído vida eterna. Y en tercer lugar, la sangre de Jesús nos ha acercado a Dios. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, apartados, separados, distantes, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bien, y ahora que podemos entender y hemos estudiado el significado del derramamiento de sangre de Cristo Jesús en la cruz, quisiera pedirte que constantemente estés recordando que Jesús tomó la decisión de derramar su sangre por ti y por mí. No lo merecíamos, no había una razón por la cual tuviera que hacerlo. Dios es justo y en su justicia la muerte era el pago que nos merecíamos a causa del pecado, a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra impureza, a causa de nuestra vanidad. La muerte era el castigo que nos merecíamos, pero por gracia Jesús viene al mundo a derramar su sangre, a entregarse completamente por ti y por mí. La sangre de Jesús, esa preciosa sangre, ahora nos ha limpiado, nos ha purificado, se ha derramado y ha traído perdón de pecados, expiación de pecados de nuestras vidas, para que ahora tengamos acceso delante de Dios y para que ahora podamos tener una comunión plena, una búsqueda en confianza de la presencia de Dios. Yo te invito a que vivas con esa certeza y esa seguridad de que ahora eres limpio, eres puro y eres santo, y que ahora puedes acercarte de la presencia de Dios. Reconocer esto no significa seguir viviendo en una vida de pecado, en una vida de errores, de impurezas, porque de tal manera estaríamos pisoteando la sangre de Jesús. Una persona que ha decidido creer en Jesús y que ha aceptado el significado de lo que la sangre de Jesús implica para su vida, es una persona que tiene en gran valor y en gran estima ese precio que se pagó por su vida. Yo te invito a que a partir de hoy valoremos y tengamos en gran estima y en gran aprecio esa sangre preciosa que se derramó por nosotros. Yo te invito a que aceptemos esa sangre que se derramó por nosotros y que tengamos en nuestra vida una transformación, un cambio, una santificación. Permitamos que esa sangre nos limpie, nos purifique, nos santifique, y te invito a que valoremos esa sangre que se derramó gota a gota por ti y por mí, y que permitamos que el valor de esa sangre haya valido la pena. Gracias por tu atención, te espero en la siguiente clase y espero que hayas disfrutado
tanto como yo este tema que es la sangre de Jesucristo. Adiós.